por esto los españoles no quieren perder su orgullo. Es el tema que voy a tratar ahorita mientras que camino por estas calles de Muná, que es uno de los 106 municipios que tiene Yucatán, el estado de Yucatán. Y sí, mientras que camino por estas calles de Muná, voy a comentar el tema sobre por esto no quieren perder su orgullo, que es algo que han defendido con toda fuerza los españoles y por esto tienen el orgullo y por esto no quisieran deshacerse de ese orgullo. Y ya vemos cómo se resisten a pedir perdón, porque en realidad el hecho de pedir perdón a los mexicanos, a los pueblos originarios, eso les resultaría como un verdadero fracaso para el orgullo que hasta hoy día han guardado en sus sentimientos. Por supuesto que el orgullo es de esos que son conquistadores, de esas personas que tienen sentimientos de superioridad, o más bien que quisieran tener sentimientos de superioridad o sentirse superiores, porque en realidad las personas que tratan de sentirse superiores sobre los demás es porque en realidad en lo interior se sienten inferiores, y pues es así como trabaja la ciencia psicológica, que cuando más se propone la gente a tener un comportamiento así en apariencia superior, pues es porque su interior en realidad se siente inferior. Y resulta que en el caso de los españoles, quienes tratan de sentirse superiores, pues son la clase prominente que tiene ese orgullo de haber sido gente conquistadora, de haber sido gente que con orgullo conquistó a un pueblo, pero pues no fue que lo conquistara, simplemente fue que hubo una diferencia de sentimientos que en realidad pues tenían bastantes años de distancia, ya que los sentimientos de los originarios eran sentimientos que no estaban maleados todavía, que todavía se guiaban por las leyes de la naturaleza, todavía se guiaban por todo el comportamiento natural que ellos habían venido heredando desde los principios de cuando la Atlántida desapareció. Y estos sentimientos, pues todavía cuando estaban los pueblos aztecas, todavía se manejaban mucho, todavía vivían esos sentimientos naturales que de manera intrínseca las poblaciones tenían, y que por eso se comportaban de manera pacífica. Y esto de lo pacífico, pues como lo he tratado en otros videos, esto de lo pacífico, pues muchos no lo creen y piensan que, de hecho los mismos españoles afirman que no eran unas blancas palomitas, pero sin embargo algunos defensores de los indígenas, como por ejemplo Fray Bartolomé de las Casas o Mancio Serra de Leguizamón o Álvar Cabeza de Vaca, pues ellos conocieron a fondo los sentimientos de la población nativa y se dieron cuenta por sus actitudes, y hasta lo dejaron escrito, que las poblaciones nativas eran gente de verdad pacífica y gente de verdad honesta. Y de hecho pues hasta el mismo Cortés y Bernal Díaz del Castillo, ellos
afirman cómo los nativos eran completamente limpios, se bañaban, se aseaban, traían sus ropas completamente limpias, nunca andaban apestosos como los mismos españoles, que en ese tiempo pues a muchos no les gustaba bañarse. Claro que no todos, tampoco aquí, no hay que generalizar, pero sin embargo, por ejemplo, los que llegaron, hasta el mismo Cortés en sus escritos, en el libro de cómo conquistar a los aztecas, pues allí afirma claramente que los nativos, cuando veía a los nativos por ahí, siempre los veía muy limpios y eran gente muy ordenada. Y pues allí ellos mismos, los conquistadores, afirman eso mismo. Entonces por eso es que esto que digo no es algo sacado de la ocurrencia, sino que son dichos que dejaron escritos los quienes se dedicaron a defender a los nativos. Claro que Cortés pues no fue uno de ellos, ¿verdad?, de los que defendieron a los nativos, sino más bien Cortés, ahora sí que por falta de cuidado, pudo afirmar que los nativos eran limpios y todas las maravillas que tenían, pero después ya vemos cómo el mismo Cortés desmerece lo que había dicho anteriormente. ¿Por qué? Pues porque trataron de desprestigiar a una población que pues era en realidad muy diferente lejanamente a la española en sentimientos y en ciencia. Y pues esto lo afirmo porque aquí en este video muestro cómo tienen una estatua a los españoles, un monumento que por supuesto es parte de su orgullo, que es que se ve en el video. Entonces pues allí está Hernán Cortés, muy como victorioso con su espada y pisándole la cabeza a un azteca, y es parte de lo que todavía hasta el rey y gente gobernante tiene como propósito seguir divulgando ese tipo de creencias, ese tipo de orgullo que según Hernán Cortés vino a engrandecer a España porque le apachurraba la cabeza a los aztecas, y todavía esta estatua está allí. Entonces cuando se trata de que aquí el gobierno mexicano les ha pedido perdón para los pueblos aborígenes, pues no quieren porque es lógico, no van a pedir perdón y después dejarse ver, después de pedir perdón, aceptar que fueron una raza que vino a hacer estragos y acabar con una cultura completamente engrandecida que existía en este gran continente. Y pues el orgullo de los españoles esclavistas, porque de hecho esos españoles han hasta sobajado a su propio pueblo originario, porque no hay que negar que también en España hay sentimientos originarios, sentimientos que han venido caminando a través de la historia, también igualmente desde la Atlántida, nada más que los pueblos europeos de los continentes viejos. Entonces estos pueblos pues tuvieron que padecer con más prontitud la influencia de sentimientos completamente feroces y ambiciosos. Pero el pueblo español pues es un pueblo también que tiene mucho pueblo
originario, y en todo el mundo hay pueblo originario, nada más que estas personas que son ambiciosas y son llenas de sanguinidad, que tienen sentimientos muy sanguinarios. Estas personas son gente que pues vino a invadir la tierra. Ahora sí, como decía en otros videos de las fiestas, que San Miguel Arcángel tuvo que echar al demonio con todas sus legiones acá al mundo, a la tierra, siendo la tierra un paraíso, y vino y los aventó acá, y los humanos originarios pues a sufrir. O sea, eso fue el legado que nos dejaron. Bueno, lo que podría interpretarse acerca de lo que hizo San Miguel. Si es cierto o falso, quién sabe, pero el chiste es que así está la historia. Y vamos a ver este templo aquí de este pueblo, que por cierto, pues estos templos de aquí de Yucatán son muy sencillos. En muchos son muy sencillos. Vamos a ver, pero no dejan de ser hermosos. Y así son estos pueblos de aquí de Yucatán. Son muy hermosos también, como todos. Y pues son templos viejitos. Hasta se ve en su estructura de construcción. Además, aquí Muna pues también no es un pueblo proveniente desde la colonia, sino que este se vino fundando después de 1800, y pues como quiera son pueblos que se vinieron fundando conforme la historia fue pasando, porque pues la población iba creciendo, y aparte también los colonizadores iban buscando riquezas y tierra, porque no hay que negar que también, aparte de que vinieron a buscar oro, mucha gente se tuvo que venir de España a establecerse para hacer una empresa aquí en nuestro México, y tuvieron que venirse y comenzar a fundar, con el apoyo de la corona, industrias. Por ejemplo, la industria del tejido. Vinieron aquí a poner sus empresas y pues ahora sí que a usar a los mismos nativos, como medios de trabajo, medios de producción. Así que pues así pues la historia de esto del orgullo español. Y pues pongo esto porque es necesario que todos nos demos cuenta que es muy difícil para los españoles pedir perdón. Muchos dicen, pues eso de pedir perdón, que nada más es de que digan ya, disculpas y listo. Pero es que lo que se tiene que entender es que los españoles, al aceptar que hicieron un montón de atrocidades aquí en México, pues es como aceptar que fueron unos desgraciados, unos
inhumanos, unos animales, al venir a destruir culturas mucho más importantes que ni la que ellos tenían, porque de hecho el mismo Cortés en sus escritos, él habla, dice que en realidad, por ejemplo, la Gran Tenochtitlan, así cuando se subió allí en el Popocatépetl y vio desde allí a la gran ciudad de Tenochtitlan, en realidad se maravilló de ver tan semejante y esplendorosa ciudad, una ciudad que brillaba de blanca, y más porque estaba en medio de las aguas de todo el gran lago, que pues era un lago que tenía de distancia unos 80 kilómetros, desde por allá, desde Chalco hasta Texcoco. Y pues Cortés, aunque un poco haya hablado de eso, pues sí dijo cosas sumamente bastante importantes, y dejó esos escritos, porque en realidad hasta él mismo afirmó que nunca había visto y sabido de personas que vivieran así en el mundo, con tan esplendorosa ciencia y tan esplendorosas ciudades. Por ejemplo, la Gran Tenochtitlan pues era una ciudad llena de esplendor, llena de belleza, porque estaba entre el agua, y una ciudad entre el agua, pues ahora sí que para ellos era algo maravilloso. Entonces, para que vean cómo de modo inconsciente y sin saber lo que iba a venir en el futuro mínimo, Cortés dice y deja dichos que los nativos tenían como cosa de belleza y de ciencia, que en ninguna otra parte del mundo existían. Y entonces lo que hacen los frailes, porque los frailes eran los más malvados, eran gente bien malvada, y más porque pues el Papa era el que les tenía los mandatos de que debían minimizar cualquier cultura, cualquiera que fuera. Si no era cristiana, la deberían minimizar y llevarla a los escarmientos bárbaros, porque simple y sencillamente estos pueblos o estos países no eran cristianos, y decían los papas que había que humillarlos, había que hasta desaparecerlos si era posible, porque había que limpiar de la tierra el peligro para la religión católica. Y vaya, las bulas de los papas pues era lo que tenían como regla para que cualquier conquistador que llegara a unas tierras pues hiciera de los pueblos lo que quisieran. Ya vemos, por ejemplo, en el caso de los albigenses, cómo fueron humillados completamente. ¿Por qué? Pues simplemente los albigenses de ahí de Francia, del sur de Francia, simplemente porque no eran de la religión católica, aunque tenían algo de cristianismo, pero no eran de la religión católica, y por esa razón pues eran herejes. Por eso los papas dijeron, no, pues violen, maten a las mujeres que traigan los niños en el vientre, sáquenselos y asesínenlas, o violen a las mujeres, o violen a los hombres. Ustedes hagan lo que sea por Cristo. Imagínense un Cristo así, de ese modo. Y vaya que todavía hoy en día mucha gente así piensa que Cristo debe de ser
un ente divino que está dispuesto a exterminar a los que no sigan sus preceptos. Y pues en el caso de los españoles, esto es lo que todavía en mucho piensan, y por eso guardan esa estatua, ese monumento ahí de Hernán Cortés pisando la cabeza de un azteca, y ahí la tienen. Y pues ahora sí que este monumento no lo van a quitar hasta que en realidad se resignen a pedir disculpas. Pero les vuelvo a repetir, el hecho de pedir disculpas es entender que tienen que acabar con su orgullo de no seguir aceptando que vinieron, o sea, el hecho de pedir disculpas, pues es como cosa de ya dejar esa idea de que vinieron a hacer cultura aquí en México, a engrandecer a los pueblos americanos, cuando pues en realidad los vinieron a subestimar, a humillar, a violar, a hacer todo tipo de desgracias. Y el hecho de que pidan las disculpas, pues es aceptar ese grave error que cometieron por causa de sus ambiciones llenas de bestialidad, donde su Dios es el dinero, cosa que todavía hoy en día los saqueadores de México y los que nacieron en México y que no se sienten mexicanos, o sea, los vendepatrias, pues todavía tienen al Dios como si fuera dinero. O sea, su Dios es dinero, es el dinero. Y por eso, de hecho, pues a los vendepatrias de aquí de México, a todos los nacidos en México que venden a su propia patria, a donde nacieron, pues esas gentes solamente piensan en el dinero, bestialmente. Son bestias que todavía les brillan los ojos con el oro y con el dinero. Y pues así es. Entonces deben de pedir perdón. Claro que deben de pedir perdón, pero que lo hagan, quién sabe hasta cuándo será. Y menos los reyes, esos reyes que hoy todavía muchos países europeos conservan, que pues en realidad los reyes no han sido otra cosa más que seres falsos, seres infames, que han estado en todo caso alzados por la misma Iglesia Católica, por la misma iglesia que hasta decía que eran divinos, porque según Dios los había puesto para gobernar. Pero esta idea de que son divinos, pues ya no cualquiera se la fuma, porque ahora estas personas que se hacen que son poderosas, ya no se les tiene como gente prominente divinalmente, sino como gente de lo más corrupto, porque en realidad a través de la historia la corrupción en ellos siempre es lo que ha florecido, siempre es lo que ha marcado el camino de los reyes, la corrupción.